¿Qué pasa si una serpiente venenosa se muerde a sí misma? La mordedura en sí misma causaría daño al tejido y pérdida de sangre. Sin embargo, no pasaría de esto, ya que las serpientes venenosas son inmunes a su propio veneno. Su sistema inmunológico produce naturalmente los anticuerpos necesarios para suprimir su propio veneno. Los anticuerpos son una sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para combatir una infección o bacterias que afectan al organismo. En el caso del veneno de las serpientes, estos se adhieren a las proteínas venenosas, lo que significa que ya no pueden adherirse a las células y dañarlas. ¿Cuál es la cantidad de materia fecal que puede producir una persona promedio en su vida? De acuerdo a lo que encontramos, una persona adulta y saludable genera en promedio de 90 a 150 gramos de materia fecal diariamente, lo que serían unos 4.5 kilogramos al mes. Teniendo en cuenta que la esperanza media de vida son 75 años, un ser humano produce casi 4 toneladas de excremento a lo largo de su vida. ¿Cuál es el límite para una grabación de voz en WhatsApp? La aplicación no tiene un límite de tiempo definido. Puedes enviar una nota de voz con la duración que desees. Sin embargo, esto tendría como limitante el espacio de almacenamiento con el que cuente tu teléfono o memoria externa. En la actualidad, las personas hacen retos para ver qué tan larga puede llegar a ser una nota de voz en WhatsApp. Se sabe que en 2017, una chica envió una nota de voz de 3 días de duración a una amiga. ¿Te imaginas cuántas veces tuvo que poner a cargar su teléfono para poder grabarla? Igual y lo dejó conectado. ¿Cuánta agua cabe en la trompa de un elefante? La trompa de un elefante puede medir hasta 2.1 metros de largo. Teniendo esto en mente, un elefante adulto africano macho puede absorber con su trompa unos 10 litros de agua, algo así como 30 latas de refresco. ¿Por qué al hecho de ser infiel se le dice poner los cuernos? ¿De dónde salió este término? Al parecer, el origen de esta expresión se lo debemos a los vikingos, pues los jefes de las aldeas o poblados tenían una especie de derecho de pernada sobre las mujeres de su territorio, es decir, podían mantener relaciones con cualquiera de las mujeres presentes sin ningún tipo de compromiso. Algo realmente enfermo, sobre todo si no importaba la opinión de las mujeres. Cuando esto ocurría, el jefe colocaba en la puerta de la casa su casco, adornado por los cuernos típicos, de manera que nadie se atreviera a importunar. Esto dio origen a la expresión que hoy usamos para referirnos a algún tipo de infidelidad, pues estas mujeres solían estar casadas o pretendidas por algún muchacho de la misma tribu y sentirían como una infidelidad la desgracia de que el jefe del clan se fijase en su amada. ¿Cuál es el objeto más caro jamás construido? El objeto más costoso creado por el hombre es la Estación Espacial Internacional, que orbita a unos 390 kilómetros de la Tierra. Su coste final sería de más de 93,000 millones de euros. Sobrepasa por mucho al hotel más caro del mundo, el Marina Bay Sands en Singapur, 4.500 millones. Al edificio más caro, el Abra Al Bayt en Arabia Saudita, 12,000 millones. Y la central eléctrica más cara, la presa de las Tres Gargantas en China, 30,000 millones. ¿Por qué los perros tienen bolsas en las orejas? A estos pliegues se les conoce como bolsa marginal cutánea. No se sabe a ciencia cierta, pero se cree que estos mejoran su audición, ayudándoles a captar mejor los sonidos agudos. Otra teoría es que la bolsa ayuda a mejorar la calidad del sonido. Esta se abre cuando el animal gira o inclina la cabeza para bloquear los sonidos de una oreja y concentrarlos en la otra. Esto les permite conocer la posición de su presa más fácilmente. No solo los perros la tienen, también los gatos y muchos otros mamíferos. Se cree que es una característica heredada de un antepasado común. ¿Por qué los cascarones de los huevos tienen manchas? Es posible que hayas notado que algunas cáscaras de huevo tienen pequeñas manchas de color marrón oscuro. A esto se le conoce como un huevo moteado. Estas manchas se crean dentro del oviducto de la gallina, que es el tubo que conecta la región del ovario con la cloaca. Cuando el huevo llega al útero o a la glándula cascarógena, se produce una rotación, dando lugar a la torsión de las fibras proteicas que forman el cascarón. Si el huevo gira muy lento, se forman y concentran pequeños depósitos o manchas de calcio en ciertas partes. Es completamente seguro consumir un huevo con estas características. ¿Por qué las bolsas de pan tienen alambres de colores? Si eres una persona observadora y curiosa,
Seguramente te has percatado que los alambres que mantienen cerradas las bolsas de pan son de colores distintos. Dependiendo la marca y el país en el que vivas, se usan distintos colores. Los más comunes son el azul, verde, rojo, blanco y amarillo. Estos colores representan los días de la semana, el día en el que el pan fue hecho. Por ejemplo, si el pan se hizo los días lunes, el alambre es azul, los martes verde, miércoles rojo, jueves blanco y viernes amarillo. ¿De qué está hecha la inyección letal y cómo funciona? La inyección letal es un método de ejecución aprobado en algunos países que consiste en inyectar por vía intravenosa un grupo de varios fármacos que producen sucesivamente inconsciencia, parálisis respiratoria y paro cardíaco. A pesar de lo que muchos creen, no se trata de solo una jeringa o inyección, sino 3. Esto es lo que contiene cada una. La primera jeringa contiene sedantes y analgésicos. Su función es inhibir las funciones cerebrales, provocando un estado en donde se pierde la conciencia y se suprimen los sentidos. Esto impide que la persona sienta dolor. La segunda contiene bloqueadores neuromusculares. Estos bloquean la comunicación entre el cerebro y los músculos, derivando en una parálisis generalizada, incluyendo los pulmones. Esto detiene la respiración. La tercera y última inyección contiene agentes dadores de iones de potasio. Estos interrumpen la señalización eléctrica del corazón, ocasionando que se detenga y deje de latir. ¿Por qué la mayoría de los lápices tienen forma hexagonal? Los lápices cuadrados son muy fáciles de fabricar, pero no muy cómodos de sostener. Los lápices redondos son cómodos de sostener, pero más costosos de fabricar. Los lápices hexagonales son lo mejor de los dos mundos. Son tan cómodos como los lápices redondos, pero menos costosos de hacer. Se pueden producir 9 lápices hexagonales con la misma cantidad de madera que se necesitaría para hacer 8 redondos. También esta forma evita que rueden y caigan de las superficies planas como una mesa. ¿Por qué el nombre de estos coches es Jeep? Este vehículo fue creado por pedido del ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En un pasado tenía en su costado las siglas en inglés GP, que era la abreviación de las palabras General Purpose, propósitos generales. Los soldados modificaron el nombre y para acortarlo aún más, lo llamaban Jeep. ¿Qué ocurre cuando un astronauta muere en el espacio? Hasta la fecha la NASA no ha compartido un protocolo oficial para una situación como esta. Es importante mencionar que esto nunca ha ocurrido. Si alguien sufriera una lesión fatal, como ser golpeado por un micrometeorito durante una caminata espacial, se deben tomar ciertas precauciones para garantizar que el cuerpo se conserve adecuadamente y evitar que la tripulación y la nave se contaminen. Según Aerospace Engineering, la tripulación debe colocar el cuerpo del astronauta, aún en su traje, dentro de una bolsa herméticamente cerrada en la parte más lejana y fría de la nave, hasta encontrar una forma segura de traerlo de regreso a la Tierra. La empresa Promesa está trabajando en una solución, una bolsa llamada Body Bag. Si un astronauta fallece y su cuerpo es recuperado, se introduciría en una de estas bolsas y se expondría al espacio exterior durante unas horas. El cuerpo acabaría congelado. A continuación, ya dentro de la nave, mediante un sistema de vibración se rompería en 1000 pedazos, convirtiéndose en polvo. Esta bolsa con los restos se almacenaría en un pequeño compartimento en el exterior de la nave. ¿Por qué la mayoría de perfumes vienen contenidos en envases de vidrio y no de plástico? El envase de vidrio es inerte, higiénico y no interfiere en el sabor ni olor de tanto perfumes como medicamentos, garantizando así la calidad original del producto. No se permite el traspaso de oxígeno o gas carbónico, por lo tanto, no altera el color ni el sabor del contenido del envase. Además, al vidrio se le puede aplicar diferentes acabados como serigrafía o estampados que aumentan el valor percibido de la botella y la fragancia. ¿Cuánto tiempo tardaría una hormiga en subir al edificio más grande del mundo? Actualmente el edificio más alto del mundo es el Burj Khalifa en Dubái con 828 metros de altura. Según estudios realizados, una hormiga promedio recorre unos 6 centímetros por segundo, es decir, 3.6 metros por minuto y 216 metros por hora. Aunque a la hora de trepar verticalmente, su velocidad puede reducirse por la mitad, 1.33 metros por minuto. A este paso le tomaría poco más de 10 horas llegar hasta la punta, aunque muy probablemente nunca lo logre. Antes moriría chamuscada por los rayos del sol o sería arrojada al vacío por el viento.
¿Cómo hacen para que las líneas en la pasta de dientes no se mezclen? Muchos piensan que los tubos tienen compartimentos separados para cada color. Esto es falso. Dependiendo de la marca y el tipo de pasta, funciona de formas distintas. Como puedes ver en este video, esta marca de pasta dental es vertida dentro del tubo con una máquina que separa los colores en 4 franjas iguales. Estos no se mezclan al interior debido a que la pasta es un fluido no newtoniano, no actúa como la mayoría de los líquidos normales. Esto significa que dentro de su empaque, la pasta se comporta como un sólido. No se mueve ni se mezcla a menos que se ejerza una fuerza sobre ella. Cuando aprietas el tubo, la fuerza empuja el fluido hacia una dirección reteniendo el mismo grosor de todos los colores. Estos fluyen a la misma velocidad y consistencia. Puedes entenderlo mejor al ver estas imágenes de una pasta dental congelada. Otras marcas usan una técnica distinta. Como puedes ver en este video, al abrir un tubo de pasta Colgate, te darás cuenta que aunque de la boquilla sale pasta de 2 colores, dentro parece solo haber pasta blanca. Esto es porque el gel de color verde solo está pegado a la boquilla. Puedes verlo mejor en este diagrama. Cuando limpiamos la pasta de dientes, puedes ver que en la boquilla hay perforaciones. Cuando presionamos el tubo, provocamos que la pasta blanca entre en ese compartimento superior y se combine con la pasta de color. ¿Existen nombres prohibidos? Sí, los gobiernos de algunos países optaron por prohibir a los padres nombrar a sus hijos de cierta forma para evitar burlas y ofensas. En México actualmente existen 61 nombres prohibidos, entre ellos escroto, aceituno, fulanito, cesárea, Facebook y Batman. Colombia, Argentina y Chile tampoco se quedan atrás. Estos países advierten a sus ciudadanos de abstenerse de nombres como Luz Roja, El Basurita, El Bacalao, El Violao y Miren a Miano. En España se prohibieron los nombres de Judas, Caín, Limón y Melocotón, por nombrar algunas. ¿Por qué los restaurantes caros sirven porciones tan pequeñas? Por varias razones. La primera es por el precio de los ingredientes. Si las porciones fueran grandes, tendrían que subir al doble o al triple el precio de un platillo que de por sí ya es muy costoso. Para que el precio no se eleve tanto, sirven porciones pequeñas. Muchos restaurantes elegantes sirven sus platillos de una manera creativa y minimalista. Buscan dar al cliente experiencias y sabores únicos en lugar de llenar sus estómagos. Si acudes a un restaurante elegante, no esperes llenarte. Probablemente te quedarás con hambre. ¿Por qué los autobuses escolares tienen rayas negras? Todos los autobuses escolares amarillos tienen una serie de rayas negras que cubren prácticamente todo su exterior. Debajo de la pintura negra hay unos rieles negros conocidos como rieles de fricción. Estos están colocados en lugares específicos del autobús. Su propósito es simple: reforzar las delgadas paredes del vehículo, de forma que si hubiera algún tipo de golpe o choque en la estructura, esta no colapsaría y protegería a los pasajeros, en este caso a los niños. Si llegara a ocurrir un accidente, estas rayas les dan a los socorristas una idea de qué zona se puede cortar para realizar un rescate. ¿Cuánto puede pintar un lápiz? Se calcula que un lápiz común y corriente de madera, de 19 centímetros de largo y 7 milímetros de diámetro, tiene suficiente grafito como para trazar una línea de 56 kilómetros de largo. Esto equivale a la distancia que mide el puente Golden Gate de San Francisco multiplicada por 20, o 6.3 veces la altura del monte Everest. ¿Y cuántas palabras puedes escribir antes de que se agote? Unas 45,000. ¿Es verdad que las moscas solo viven 24 horas? Seguro habrás escuchado esto unas cuantas veces, pero no es verdad. La vida promedio de una mosca es de entre 15 y 25 días. En condiciones óptimas, a una temperatura de entre 17 y 37 grados y con acceso a alimento, pueden llegar a vivir hasta 60 días, en los cuales una hembra puede poner más de 1000 huevecillos. ¿Cuál es el aparato digestivo más largo del mundo? El aparato digestivo está formado por la boca, la laringe, el esófago, los intestinos y el recto. Los animales que comen plantas tienen un sistema digestivo más largo que los que comen carne. Esto porque las plantas son mucho más difíciles de digerir. Veamos algunos ejemplos. El sistema digestivo de un perro mide 4.5 metros. Esto es 5 veces más largo que su cuerpo. El de un humano, 6.5 metros. Casi 4 veces más largo que la altura de una persona promedio. El de un león, 6 metros.
3 veces más largo que su cuerpo. El de un caballo, 21 metros, 10 veces más largo que su cuerpo. El de una oveja, 25 metros. Esto es 19 veces más largo que su cuerpo. Y si esto te parece mucho, no te hemos dicho el tamaño de los intestinos de la vaca. Su sistema digestivo mide 50 metros, 20 veces más largo que su cuerpo. Pero el ganador indiscutible es la ballena azul con 200 metros de intestinos. Aunque suena gigantesco, esto es solo unas 8 veces más grande que su cuerpo. ¿Cuál es la montaña rusa más extrema? Al día de la elaboración de este video, la montaña rusa más extrema del mundo es la King Dakar en el parque Six Flags Great Adventure en New Jersey, en los Estados Unidos. No solo es la más alta con 139 metros de alto, sino también tiene la caída más pronunciada con 127 metros. Alcanza los 206 km por hora en tan solo 3.5 segundos. Y aunque no es la más rápida del mundo, es la segunda, tiene el título de ser la más extrema por su caída y altura. ¿Cuándo se jugó el primer partido de fútbol con tarjetas? Kenneth George, árbitro inglés, pasó a la historia por inventar las tarjetas que hasta el día de hoy se usan en los partidos de fútbol. En la década de los 60, la violencia en las canchas comenzó a ser incontrolable. Era muy común que los jugadores se lesionaran y no había modo de castigar a los agresores. Después del Mundial de Chile en 1963, George se integró a la Comisión de Árbitros de la FIFA, cargo que tenía cuando en 1966 un árbitro expulsó a un jugador sin haber tarjetas de por medio, lo cual fue muy confuso tanto para los jugadores como el público, pues no sabían qué estaba pasando. A raíz de este incidente, a George se le ocurrió la brillante idea de usar los colores del semáforo en unas tarjetas: amarilla para amonestar, preventiva, y roja para expulsar. ¿Por qué los perros tienen dividida la nariz? Seguramente te has dado cuenta que la nariz de tu mascota tiene unas divisiones y hendiduras a los costados. Estas no están de adorno, tienen una función muy importante. La parte interior de las fosas nasales de los perros, los hoyos, está destinada a inhalar aire, mientras que las ranuras a los lados a exhalar. Cuando los humanos exhalamos aire, este abandona nuestras fosas nasales para siempre, pero no ocurre lo mismo en los perros. Cuando un perro exhala, estas hendiduras forman una especie de corriente de aire, un remolino, que permite que el perro vuelva a olfatear y succionar el aire en repetidas ocasiones. Esto para investigar más a detalle los olores y sus características y así saber quién o qué produjo y hacia dónde va. ¿Por qué se pide matrimonio en una rodilla? Es posible que doblar la rodilla adquiriera un significado romántico durante la época de los caballeros. En la Edad Media, los hombres se arrodillaban ante los señores feudales y reyes en señal de respeto, obediencia y lealtad. También era común hacerlo en ceremonias religiosas cuando los feligreses se arrodillaban ante Dios. Al arrodillarse ante su amada, los caballeros se comprometían a servir y honrar a sus amantes con el mismo fervor aplicado a sus reyes y dioses. ¿Cómo obtienen oxígeno los pollitos en los huevos? Los humanos obtenemos oxígeno en el vientre materno a través del cordón umbilical conectado a nuestra madre, pero los huevos no están conectados a nada. Entonces, ¿de dónde obtienen el oxígeno? Si hacemos zoom al cascarón, podemos ver que existen unos pequeñísimos hoyos en su superficie. Estos diminutos poros de apenas 0.0250 milímetros de diámetro se conectan a un par de membranas con forma de bolsa o saco en donde se almacena el oxígeno y el dióxido de carbono. Seguramente te estarás preguntando cómo llega el oxígeno al embrión. Si observas un huevo fertilizado a contraluz, verás que hay cientos de pequeños vasos y capilares sanguíneos. Estos se conectan a la bolsa y envían el oxígeno al animal. Así es como respiran hasta que rompen el cascarón. ¿Es muy malo aguantar las ganas de orinar? Sí y no. Depende de cuánto tiempo aguantes y qué tan regularmente lo hagas. Seguramente has estado en una situación en donde no es posible ir al baño, durante un viaje o porque estás ocupado en el trabajo. Aguantar la orina no tiene por qué generar problemas si se hace de manera esporádica, pero si lo hacemos regularmente, puede ser dañino para la salud. La pared de la vejiga está formada por un tejido muscular llamado músculo detrusor, que se relaja y se expande a medida que la vejiga se llena de orina, como un globo.
Cuando la vejiga se llena, el músculo detrusor se contrae, causando que el esfínter uretral interno se abra involuntariamente y la orina llegue hasta la uretra, causando las ganas de orinar. La orina no se escapa gracias al esfínter uretral externo. Este último funciona como una llave de paso. Cuando quieres aguantar las ganas de orinar, mantienes el esfínter cerrado y cuando quieres orinar, lo abres voluntariamente. Si lo ignoras, tus riñones seguirán produciendo orina y llenando tu vejiga. En teoría, una vejiga sana es capaz de estirarse hasta contener 1 litro de líquido, aunque lo más probable es que tú hagas del baño involuntariamente antes de que esto pase. Pasada esta cantidad, tu vejiga podría reventarse. Además, la orina no es un líquido estéril, y el almacenamiento excesivo y prolongado de esta favorece el crecimiento de bacterias y provoca infecciones urinarias. Los humanos debemos orinar por lo menos unas 4 o 6 veces al día. ¿Por qué las pelotas de tenis tienen pelusa? Para evitar que vayan tan rápido. Cuando un objeto como una pelota se mueve, el aire intenta resistir su movimiento. Esta resistencia es una fuerza conocida como resistencia aerodinámica. Si la pelota tiene una superficie lisa, hay muy poca fricción entre su superficie y el aire circundante. Esta es la razón por la que las pelotas lisas pueden viajar mucho más rápido. La superficie de una pelota de tenis es rugosa y peluda. El aire debe pasar por cada fibra de nylon, provocando una mayor fricción, lo que se traduce en que la bola pierda impulso y disminuya la velocidad. Si las pelotas fueran totalmente lisas, irían tan rápido que sería imposible responder a un tiro, y no hablar de los accidentes. ¿Por qué los bebés tienen ojos claros al nacer? Es común que un recién nacido tenga los ojos grises o azules. Esto no significa que se quedarán de este color para toda la vida o que tu pareja tuvo un amorío. Cuando nacen los bebés, sus ojos tienen muy poca melanina. Este es el pigmento que da color a nuestro pelo y piel. Los melanocitos responden a la luz y, dado que los bebés han pasado los últimos meses en total oscuridad dentro del vientre materno, no existía mucha luz para desencadenar la producción de melanina en el iris, por lo que el color de sus ojos no se desarrolló completamente. Una pequeña cantidad de melanina en los ojos hace que parezcan azules. Durante los siguientes 6 meses después de su nacimiento, estos se llenarán de color. ¿Hay agua en la joroba de un camello? Seguramente has escuchado en algún lugar que los camellos almacenan agua en sus jorobas, lo que les permite sobrevivir mucho tiempo sin beber agua. ¿Es esto verdad? No. En contraste con la creencia popular, no hay agua en sus jorobas, sino grasa. Las jorobas ojivas son reservas de nutrientes y lípidos que los camellos y dromedarios utilizan como almacén, cada una capaz de almacenar hasta 36 kilogramos de grasa. Así, en las estaciones secas, cuando la comida y el agua escasean, pueden sobrevivir. ¿Nacen con ellas? Como puedes ver, cuando son bebés, los camellos y dromedarios no tienen jivas. De hecho, pueden ser fácilmente confundidos con una llama o alpaca. Las crías no tienen jorobas porque no almacenan calorías y grasas como los adultos. En esta etapa de su vida, a su cuerpo no le interesa almacenar, sino aprovechar todos los nutrientes disponibles para crecer y llegar a la adultez. Las jorobas empiezan a surgir alrededor de los 10 a 12 meses de vida. ¿Pueden perderlas? Con la joroba llena, un camello puede pasar varios meses sin comer, pero no sin beber agua. 15 días es lo máximo que sobreviven sin beber. Cuando no hay alimento, recurren a la grasa almacenada. Una vez que las reservas al interior se agotan, las jorobas se desinflan como si fueran un globo. Se vuelven flácidas y caen al costado. Se ven muy extrañas, ¿no lo crees? Una vez que se alimentan y beben por algunos días, estas retoman su firmeza. Un camello sediento puede beber hasta 135 litros de agua en apenas 13 minutos. Entonces, ¿de dónde salió este mito? Los camellos son animales muy resistentes. La evolución ha adaptado a estos mamíferos a condiciones extremas de calor. Mientras un humano moriría al perder el 12% del agua en su cuerpo, estos animales pueden perder hasta un 40%. La clave principal se encuentra en sus riñones, que son capaces de concentrar considerablemente la orina para evitar la pérdida de agua. También cuenta con glóbulos rojos ovalados, de modo que pueden ser transportados fácilmente por el cuerpo, incluso cuando la sangre se ha vuelto espesa debido a la deshidratación. Estos glóbulos se encargan de liberar sistemáticamente el agua almacenada a medida que su cuerpo pierde fluidos. Además, su pelaje les permite aislarse del calor ambiental, evitando la transpiración, y la estructura mucosa de su nariz es 100 veces mayor que de los seres humanos, lo que le posibilita retener el 66% de la humedad del aire.
Esta increíble capacidad de arreglárselas con menos agua se cree es la culpable de que naciera el mito de que almacenan agua en sus jorobas. ¿Por qué las abejas mueren después de picar? Primero que nada, es importante aclarar que no todas las abejas mueren cuando pican. Algunas especies, como las meliponas, ni siquiera tienen aguijón. Otras especies, como las carpinteras o los abejorros, pueden picar en repetidas ocasiones sin preocuparse por perder la vida. Entonces, ¿cuáles mueren? Es curioso, pero solo las abejas hembras pican. Esto es porque el aguijón es una versión modificada de su órgano ovipositor, encargado de la puesta de huevos. Los machos de ninguna especie de abeja pueden picar, ni siquiera los abejorros, no tienen aguijón. Las abejas que mueren al picar son las melíferas, las que producen miel. El aguijón de esta especie es distinto al de otras abejas y avispas. En lugar de ser liso y estilizado como una aguja, es dentado como una sierra. Es importante mencionar que no siempre que pican mueren. Cuando atacan a otros insectos defendiendo a su colmena, estas son capaces de picar a sus agresores varias veces, inyectar pequeñas cantidades de veneno y sacar su aguijón de forma segura después de cada punzada. Como el cuerpo de los insectos no es muy grande ni voluminoso, el aguijón no se entierra. Sin embargo, la historia es muy distinta cuando pinchan a un animal más grande como un pájaro, un oso o una persona. En este caso, el aguijón se introduce por completo en la piel del agresor. ¿Recuerdas que te dijimos que tiene púas? Estas dos filas de lancetas se entierran y enganchan en el tejido como un ancla. Una vez que entra, no puede salir, al menos no tan fácil. El aguijón de la abeja está estructurado de tal forma que cuando alcanza cierta profundidad, esta no puede sacarlo sin amputar parte de su cuerpo. Cuando trata de sacarlo a la fuerza, desgarra su abdomen, perdiendo parte de su sistema digestivo, músculos y las glándulas venenosas. Es una muerte muy extrema. ¿Qué logra con esto? Esto permite que el aguijón continúe cavando e inyecte la mayor cantidad de veneno al agresor. Como puedes ver en este video, aunque la abeja ya no se encuentre ahí, este sigue bombeando. No es que la abeja quiera morir o se sacrifique para proteger a su colmena. Lo que pasa es que la naturaleza y la evolución le dieron esta forma a su aguijón para que sea capaz de inyectar mucho veneno en agresores de gran tamaño. Cuando pica a otros insectos, sin atorar su aguijón, apenas inyectan de 2 a 15 microgramos de veneno, suficiente para ahuyentarlos. Pero cuando su aguijón se atora junto con sus glándulas venenosas, liberan hasta 50 microgramos. Pierden la vida, pero se aseguran de infringir tanto dolor en el agresor que no le queden ganas de acercarse a la colmena. ¿Por qué se les dice firulais a los perros? En México, llamar firulais a los perros es muy común. Se trata de un nombre gracioso, simple y hasta simpático, pero pocos saben su verdadero significado y origen. Al igual que muchas expresiones, este término proviene del idioma inglés. Hace muchos años, en la frontera entre Estados Unidos y México, las autoridades estadounidenses preguntaban a los trabajadores agrícolas que cruzaban la frontera acompañados de sus fieles mascotas si sus perros estaban libres de pulgas y parásitos. Decían la frase "free of lice". Esto se traduce al español como libre de pulgas. Free, libre, lice, pulgas. Como muchos de estos trabajadores no dominaban a la perfección inglés, empezaron a descomponer la frase y cuando querían presumir que sus perros eran más finos que los callejeros, decían "free you lice". Si después de respirar oxígeno exhalamos dióxido de carbono, ¿cómo es que podemos dar respiración de boca a boca? Podrías pensar que el aire que exhalamos después de respirar ya no tiene oxígeno, pero no es el caso. Al entrar, cuando respiras, el aire es 78% nitrógeno, 21% de oxígeno y 0.04% de dióxido de carbono. Saliendo, aún contiene 78% de nitrógeno, pero ahora 15% de oxígeno, 6% menor a cuando entró, y 5% de dióxido de carbono. El aire que exhalamos aún contiene mucho oxígeno, por lo que es posible dar respiración de boca a boca y asistir a alguien que no puede respirar por sí solo. Es mejor un 15% a un 0%. ¿Cuánto pesa la pirámide más grande de Egipto? La mayor de las pirámides de Giza, la pirámide de Keops, es una de las construcciones más pesadas del mundo. La pirámide es casi maciza, solo tiene algunas perforaciones interiores que albergan los pasadizos y cámaras funerarias. Estos 2.300 millones de bloques de piedra pesan aproximadamente 5.216.400 toneladas, lo mismo que 16 edificios Empire State.
¿Cómo funcionan las pruebas de embarazo? Las pruebas de embarazo de farmacia funcionan detectando los niveles de una hormona llamada GCH, gonadoprina coriónica humana. La prueba de embarazo se activa cuando la tira reactiva entra en contacto con la orina. A medida que el líquido se desplaza por las fibras absorbentes, pasa por 3 zonas, cada una con un propósito distinto. En la primera zona, la orina se llena de anticuerpos, cuya labor es la de detectar la hormona GCH. Unida a estos anticuerpos existe una enzima que libera un tinte. A continuación, la orina, junto con los anticuerpos, enzimas y hormonas, viajan hasta la zona de resultado. Si estás embarazada, las enzimas activan el tinte cuando la orina pasa por la primera línea, llenándola de color. Si los anticuerpos no detectan ni atrapan la hormona GCH, las enzimas no liberan el tinte y la línea no se pinta. La orina sigue avanzando hasta llegar a la segunda línea. Esta sirve para comprobar que la prueba funcione. Se ilumina al entrar en contacto con los anticuerpos con o sin hormona. En caso de no pintarse, quiere decir que la prueba es defectuosa. ¿Por qué muchos barcos son rojos por debajo? La parte de los barcos que está en contacto con el agua, debajo de la línea de flotación, está pintada con pintura antiincrustante. Esta actúa como una barrera contra la corrosión y evita que las algas, los percebes y otros crustáceos se adhieran al casco. Así se verían si no tuvieran esta pintura. Es de color rojo por tradición. En el pasado el preparado se hacía con plomo y cobre, ingredientes que le daban el característico color rojo. Hoy en día pueden ser de cualquier color. ¿Cuál es el animal que hace más y menos veces popó? Los humanos defecamos en promedio una vez al día. Sin embargo, no todos los seres vivos son como nosotros. El animal que más veces defeca es el conejo. Estos animales herbívoros comen plantas con pocos nutrientes. Para satisfacer sus necesidades nutrimentales comen todo el día, lo que significa mucho excremento, de 200 a 500 veces al día. El animal que menos defeca es un tipo de efímera, la cual en su etapa adulta no se alimenta, solo se enfoca en reproducirse. Al no comer, no defeca. Otra podría ser la serpiente. Estas pueden pasar hasta 1 año sin comer ni defecar. ¿Por qué los contactos de luz son distintos en cada país? Existen 15 tipos diferentes de enchufes, contactos o tomacorrientes eléctricos domésticos en uso en todo el mundo. El A y el B, mayormente usados en Estados Unidos, Canadá, México y Japón. El tipo C, usado mayormente en Europa, Sudamérica y Asia. El D de la India. El E y F usados en Europa. El G usado en el Reino Unido, Malta, Malasia, Singapur y la península arábiga. El tipo H de Israel. El I en Australia, Nueva Zelanda, China y Argentina. El J en Suiza y Liechtenstein. El K usado en Dinamarca y Groenlandia. El tipo L en Italia y Chile. El M en Sudáfrica. El N de Brasil y Sudamérica. Y el tipo O de Tailandia. Son muchos, ¿verdad? Antes de ver por qué hay tantos, veamos cómo fue que surgieron. A finales del siglo XIX, la electricidad se introdujo por primera vez en las casas. Se utilizó principalmente para la iluminación. No existían contactos ni clavijas como hoy en día. Con el pasar de los años, empezaron a surgir los primeros electrodomésticos como la primera tostadora, nevera y aspiradora, y con ellos la necesidad de conectarlos a la corriente eléctrica. Como no existían los enchufes, los aparatos eran rudimentariamente conectados directamente a la red usando cables expuestos, algo muy peligroso que causó accidentes. Para 1880, algunos inventores idearon estos enchufes portalámparas que se conectaban a los sockets donde iban los focos o bombillas. El 26 de febrero de 1903, Harvey Hubble presentó y registró esta patente. Se trata de un conector que permitía a los dispositivos que no eran bombillas conectarse a la corriente eléctrica. Lo llamó enchufe de accesorio separable. Como puedes ver, ya se ve la forma de una clavija como las de hoy en día. Así fue como poco a poco se fueron desarrollando y perfeccionando los contactos de pared. ¿Por qué hay tantos? Cuando Thomas Edison y Nikola Tesla construyeron en 1880 la primera red de transmisión eléctrica moderna, el voltaje entregado a los hogares se estableció en 110 voltios.
Pero cuando la gente comenzó a construir redes eléctricas en otros países, intentaron hacer mejoras. Las empresas europeas se dieron cuenta de que el suministro de energía a 220 voltios en lugar de 110 sería más barato. A un voltaje más alto, las compañías eléctricas pueden entregar la misma energía con menos corriente. Ese fue el primer problema y limitante: las diferencias de voltaje y frecuencia en la corriente de los países. Distintos tipos de corriente generaron distintas necesidades y variaciones en los contactos. Era mucho más fácil y conveniente adoptar los diseños de los inventores locales y crear su propia versión de un enchufe a exportar diseños extranjeros. Nadie se preocupó por la compatibilidad y la verdad es que en aquel entonces nadie pensaba en transportar aparatos eléctricos o usarlos en otros países. No existían electrodomésticos portátiles. ¿Algún día tendremos un estándar internacional? Ahora que la mayoría de los hogares del mundo tienen acceso a electricidad, adoptar un estándar global sería más conveniente que tener diferentes tipos de tomacorrientes. El problema es que esto requeriría que los países que aún no usan el estándar seleccionado gasten millones para cambiar sus enchufes, la forma en la que diseñan y construyen casas y edificios, e incluso la forma en que fabrican ciertos electrodomésticos. La realidad es que, aunque suena como una buena idea, nadie quiere cambiar su estándar. Es demasiado problemático, por lo que te aconsejamos que si vas a viajar, investigues y, si es necesario, compres un adaptador. ¿Por qué los bebés no pueden tomar agua? Dar agua a los bebés menores de 6 meses los pone en riesgo de malnutrición. Si le das agua a un bebé, este puede desarrollar hiponatremia, una afección que se presenta cuando el nivel de sodio en la sangre es demasiado bajo. Los riñones de un bebé recién nacido o con apenas unos meses de vida son todavía algo inmaduros y la ingesta de agua puede provocar una intoxicación como resultado de un desequilibrio de electrolitos como el sodio. Además, su estómago aún es muy pequeño y al llenarlo de agua, estamos dejando de darle otros nutrientes importantes para su desarrollo. Si le das agua, su cerebro recibirá la orden de que está lleno y no querrá comer más. Lo único que un bebé menor de 6 meses necesita para crecer saludablemente es leche materna o fórmula. ¿A los ratones realmente les gusta el queso? Los ratones son omnívoros. Esto significa que pueden alimentarse de casi cualquier cosa. Sin embargo, si les damos a elegir entre una variedad de alimentos, lo último que elegirían sería el queso. En el 2006, el académico David Holmes realizó un experimento en donde ofreció a un grupo de ratones 3 distintos alimentos. En un plato colocó una uva, en otro un cacahuate y en otro un trozo de queso cheddar. ¿Sabes cuántas veces los ratones prefirieron el queso? Ninguna. El 90% de las veces fueron inmediatamente hacia los cacahuates. Solamente uno prefirió la uva. El queso fue ignorado completamente. Esto no quiere decir que no les guste, solo no es su favorito. Estos animales priorizan comer alimentos ricos en calorías y azúcares para sobrevivir, aunque no creas que son para nada exigentes. Si tienen hambre, comerán cualquier cosa, desde queso, verduras, carne y hasta cartón. ¿Por qué algunos árboles se vuelven amarillos durante el otoño? En primavera y verano, las plantas aprovechan la luz del sol, invirtiendo un gran esfuerzo en fabricar hojas llenas de clorofila, el pigmento verde capaz de convertir la luz solar y el dióxido de carbono en energía. Junto a la clorofila se encuentran otros pigmentos amarillos y anaranjados llamados carotenoides y uno rojo llamado antocianina. Sin embargo, estos colores quedan eclipsados por el verde. Al llegar el otoño, la planta se prepara para aguantar el frío y la ausencia de luz en un estado de mínima actividad. Las hojas ya no son necesarias, así que la planta deja de producir clorofila y recicla hacia su cuerpo leñoso todos los nutrientes. Las hojas mueren, pero antes, la ausencia de clorofila deja al descubierto los colores amarillos de los carotenoides. ¿Cómo obtienen Wi-Fi los aviones durante el vuelo? Actualmente existen 2 formas en las que un avión puede conectarse a Internet y ofrecer Wi-Fi a sus pasajeros. La primera es a través de una antena anclada en la parte inferior del fuselaje del avión. Esta se conecta a las torres de telefonía terrestres cuando pasa cerca de ellas. Esta conexión no es muy estable y está limitada en cuanto a velocidad, unos 5 o 10 megabytes por segundo. Si el vuelo pasa por una zona desértica, se quedará sin cobertura. La segunda es a través de satélites. Esta otra antena, en la parte de arriba del avión, se conecta a una red satelital. La velocidad es bastante mejor que la primera opción, entre 20 y 70 megabytes por segundo.
Esta opción permite una conexión a internet aún por encima del océano. ¿Por qué las tumbas se cavan a 6 pies o a 2 metros bajo tierra? En la mayoría de los países existen reglamentos que prohíben enterrar a un cuerpo a una profundidad menor a los 6 pies, 1.80 metros, de profundidad. Existen varias teorías de por qué esto es así. La primera dice que fue a raíz de la plaga o peste de Londres de 1665. A medida que la enfermedad se extendía, el alcalde de la ciudad instituyó una serie de reglas sobre cómo tratar y enterrar los cuerpos para evitar nuevas infecciones e intentar detener la plaga. Una de estas era que todas las tumbas debían tener por lo menos 6 pies de profundidad. ¿Por qué exactamente este número? Según ellos, 6 pies de tierra eran suficientes para evitar que los animales desenterraran los cadáveres y o evitar que la enfermedad se extendiera a los vivos. Otra teoría dice que era para evitar el robo de cuerpos. Durante el siglo XIX, especialmente en Inglaterra y Escocia, las escuelas de medicina compraban cadáveres para el estudio anatómico. Algunas personas satisfacían la demanda desenterrando cadáveres frescos. El cavar una tumba profunda significaba más trabajo para los ladrones, por lo que evitaban las más profundas. ¿Cuánto gas produces en tu vida? Mucho. Las bacterias en tu estómago e intestinos producen mucho gas, algo así como 700 mililitros al día. Esto sería lo equivalente a 2 latas de refresco. Recuerda que los gases se miden en volumen. Durante toda tu vida producirás aproximadamente unos 20,000 litros de flatulencias, suficientes como para llenar 2,000 globos de fiesta. ¿Por qué se utilizan los símbolos más, menos, por, entre, igual para representar las operaciones matemáticas? Para simplificarnos la vida. El objetivo de estos signos es convertir al lenguaje matemático en un lenguaje universal que no esté sujeto a ningún idioma y que puedan ser entendidos por cualquier persona del planeta. Por ejemplo, el signo de igual fue creado por el matemático Robert Ricord en el siglo XVI mientras traducía un libro de álgebra al inglés. Estaba cansado de escribir continuamente la frase es igual a en cada operación, por lo que se le ocurrió usar este símbolo para simplificar y acortar la frase. Eligió 2 rayas paralelas iguales, ya que en su opinión no existía nada más semejante. El origen del símbolo más surgió de la amplificación y abreviación de la palabra latina et, que significa y. Algo similar ocurrió con los demás símbolos, en donde una persona lo introdujo y con el paso del tiempo se volvió una constante universal. ¿Por qué los tiranosaurios tenían los brazos tan cortos? El tiranosaurio Rex fue uno de los depredadores más importantes que ha pisado la Tierra. Sin embargo, sus brazos no parecen tan amenazadores, ¿o sí? Los brazos de un T-Rex medían poco menos de 1 metro. Esto es equivalente a que tu brazo mida lo mismo que tu pie. La culpable de todo esto es la evolución. Esta dotó a los tiranosaurios con una enorme y poderosa mandíbula capaz de generar una fuerza de 5,500 kilogramos. Mordía a sus presas con el peso de 3 autos. Invirtió prácticamente todos sus recursos en su mandíbula e ignoró sus brazos. Aunque si lo piensas bien, ¿quién necesita brazos cuando tienes esa boca? Aún así no eran del todo inútiles. Estos tenían mucha movilidad y 2 garras para desgarrar a sus presas cuando se encontraba en combate cuerpo a cuerpo. No hacían mucho, pero no eran inservibles como antes se pensaba. ¿Con cuánta fuerza debe soplar el viento para que una persona salga volando? Vientos con velocidades de 80 km por hora a 100 km por hora se consideran fuertes. Con esto ya se nos dificultará caminar. Un viento viajando a esta velocidad puede elevar a un niño o a un adulto de baja estatura. Se estima que se necesitan velocidades superiores a 140 km por hora para que una persona de complexión media se despegue del suelo, mientras que 150 km por hora son suficientes para sacar volando a casi cualquiera. ¿Por qué los perros arrastran su trasero? Ver a tu perro arrastrando su trasero por toda tu casa puede ser algo extraño, gracioso y un tanto desagradable. ¿Pero por qué lo hace? Simplemente porque tiene comezón y quiere aliviarla. Como no tiene manos para rascarse, el mejor método que tienen es arrastrarse por el suelo. Así de sencillo, nada de qué preocuparte. Pero ojo, si ves que esto lo hace todo el tiempo, todos los días, es posible que tenga algún tipo de infección o parásito y necesites llevarlo con el veterinario para revisión.
¿Cuál es la diferencia entre pájaro y ave? Generalmente se usan ambos términos como sinónimos, pero no es correcto. Los pájaros constituyen el grupo más numeroso dentro de las aves y se caracterizan por tener una siringe bien desarrollada que les permite emitir cantos y trinos armoniosos y un plumaje suave y de variados colores, como por ejemplo los gorriones, la alondra o los canarios. Existen otros grupos de aves, como los anseriformes, que incluye a los patos, cisnes, gansos y otras aves con pico aplanado y patas membranosas para nadar. Otro ejemplo serían las gallináceas, patas robustas, alas pequeñas y un pico corto pero fuerte. Aquí tenemos la gallina, codorniz, el faisán, etc. Estos no son pájaros, son aves. En pocas palabras, todos los pájaros son aves, pero no todas las aves son pájaros. ¿Por qué hay líneas negras en las pelotas de básquetbol? Cada pelota de baloncesto tiene 8 paneles separados por líneas hechas de goma. Estas líneas negras, junto con la textura rugosa del balón, se idearon para facilitar el agarre de la pelota durante el juego. Si alguna vez has jugado con una pelota de baloncesto con líneas gastadas o completamente lisas, sabrás la diferencia que existe. Si no eres muy fanático de este deporte, te contamos que guiar una pelota sin estas características se torna mucho más difícil, ya que estas hendiduras forman surcos y secciones en el balón, siendo de gran ayuda para los jugadores a la hora de maniobrar y controlar el balón, permitiendo que la pelota se mueva en la dirección deseada. Aunque no siempre fue así, al principio de la historia del deporte, el baloncesto se jugaba con pelotas de fútbol lisas, por lo que mantener el control era casi tan difícil como meterlo en la canasta. ¿De dónde surgió el término calzón chino? Este término hace referencia al deporte de combate sumo originario de Japón, donde los luchadores, rikishi, se enfrentan con el objetivo de lanzar a su rival al suelo o fuera del área circular. Su única vestimenta es el mawashi, un cinturón grueso en forma de calzón, que es usado en la lucha para arrojar al rival. En teoría debería ser calzón japonés, pero por alguna razón la gente llama a todo lo de origen asiático chino. ¿Por qué en algunas ocasiones el vapor de agua es transparente y en otras se logra ver como un humo blanco? El vapor es un gas formado cuando el agua pasa de un estado líquido a uno gaseoso. Sin embargo, no todo el vapor es el mismo. Existen 2 tipos de vapor, el seco o saturado y el húmedo. El vapor seco es transparente debido a su alta temperatura. El movimiento de sus moléculas es tan rápido y poco denso que su presencia casi no se nota, es prácticamente transparente. El agua es calentada a tal temperatura que no da lugar a que el vapor vuelva a su estado líquido. En cambio, las moléculas en el vapor húmedo, o por lo menos parte de estas, se condensan al transferir su energía y calor al aire, formando pequeñísimas gotas de agua que a su vez forman una nube blanca de vapor. Toma por ejemplo una pequeña tetera con agua a su punto de ebullición. Conforme el agua absorbe más y más calor, sus moléculas se agitan más y más hasta que empieza a hervir. En algunas ocasiones se puede observar una pequeña neblina saliendo de la boquilla de la tetera. Cuando el vapor se libera en una atmósfera más fría, pierde un poco de su energía al transferirla al aire. Si se pierde suficiente energía, las uniones intermoleculares se empiezan a formar nuevamente, pudiendo observar pequeñas gotas de agua en el aire. Esta mezcla de agua en estado líquido y estado gaseoso recibe el nombre de vapor húmedo. ¿Cuántas especies de dinosaurios se han registrado al momento? Hasta el momento se han identificado y nombrado más de 700 especies diferentes de dinosaurios. Sin embargo, los paleontólogos han encontrado que solo 350 de estas son únicas. Eso indica que la mitad de las confirmadas en realidad serían subespecies. Se cree que aún quedan por descubrir unas 900 especies de dinosaurios, ya que muchos fósiles siguen en las profundidades de los lechos marinos o en profundidades extremas del suelo terrestre que todavía el humano no ha conseguido alcanzar. ¿Cuántos coches hay en el mundo? Se calcula que en el mundo hay 1.200 millones de autos, lo que viene a ser un auto por cada 6 personas. Si los aparcamos todos juntos, ocuparían una superficie de 24.960 kilómetros cuadrados. Todos los coches del mundo juntos cubrirían una superficie del tamaño de la isla de Sicilia. De estos 1.200 millones de vehículos, 40 millones son Toyotas Corolla, el auto más vendido de todo el mundo.
¿Por qué casi en todas las barberías está presente este símbolo, poste de barbero? ¿Qué significa? Los colores de este cilindro multicolor son un legado de una era, afortunadamente, pasada, cuando la gente iba a los barberos no solo para cortarse el pelo o afeitarse, sino también para tratar enfermedades. En estos lugares se llevaban a cabo las sangrías, que consistían en la extracción y drenado de un poco de sangre para curar desde un resfriado hasta la peste. Da gracias que no naciste durante esta época. En fin, volvamos al cilindro. ¿Qué tiene que ver las sangrías? El rojo en el cilindro claramente representa la sangre. El blanco las vendas que eran colocadas en los brazos para detener el sangrado. Se dice que tenía forma de poste o cilindro para simbolizar un palo que el paciente sostenía para hacer brotar las venas de su brazo. En Europa los postes de peluquería tradicionalmente son rojos y blancos, mientras que en América los postes son rojos, blancos y azules. Se cree que en Estados Unidos agregaron el color azul como una muestra de patriotismo. ¿Cuánto arroz se come al año? Casi la mitad de la población mundial consume arroz con regularidad. Muchos lo hacen a diario. De media, a nivel mundial cada persona ingiere 68 kilogramos de arroz al año. Esto da un estimado de 436.546.368 toneladas consumidas en todo el mundo. El arroz que se come en un año en todo el mundo pesa lo mismo que 84 pirámides de Giza. ¿Cómo saben la edad de un árbol? La forma más fácil de determinar la edad de un árbol es cortarlo cerca de la base y contar sus anillos. Cada anillo muestra su crecimiento a lo largo de un año. Pero, por supuesto, esto no es sustentable. Entonces, ¿existe algún otro método para determinar su edad? Sí, usando un barrenador de incremento. Un delgado cilindro hueco con el que se perfora el tronco y se extrae una sección de tejido que muestra los anillos, lo que permite determinar su edad con precisión. Es tan delgado y se extrae tan poca madera que prácticamente no causa ningún daño. ¿Cuánto puede saltar en los planetas del sistema solar? La fuerza de gravedad no es la misma en todos los planetas. Debido a la fuerza de gravedad, cuanto mayor es, mayor será el peso. En la Tierra, un humano promedio puede saltar 30 centímetros. En Mercurio y Marte, más del doble, 79 y 80 centímetros. La Luna tiene solo una octava parte de la masa de la Tierra y su fuerza es un 83% menor. Un salto y alcanzarás más de 180 centímetros, 181.4. En Venus prácticamente lo mismo que en la Tierra, 33 centímetros. Júpiter tiene más del doble de gravedad que la Tierra. Aquí apenas podrás dar un pequeño salto de 12 centímetros. En Saturno, 28 centímetros. Urano, 33.7 centímetros. Neptuno, 26.3 centímetros. Y finalmente el Sol, apenas 1.07 centímetros. Casi ni te moverías. ¿Cuán grande es la boca de un hipopótamo? Antes que nada, ¿sabías que hipopótamo significa caballo de agua? La boca del hipopótamo es enorme. Es capaz de abrirse a casi 180 grados, creando una abertura de 1.2 metros. ¿Crees que no es tanto? Para que lo pongas en perspectiva, un hipopótamo sería capaz de meter en su hocico un Ferrari Módena. ¿Cuántas abejas se necesitan para llenar un tarro de miel? A lo largo de toda su vida, una abeja produce miel suficiente como para llenar la 12ª parte de una cucharadita, por lo que se necesitan 880 abejas y el néctar de unas 2 millones de flores para llenar un solo tarro de 500 gramos. Las abejas recorren 88.500 kilómetros, equivalente a 2 vueltas alrededor del mundo para elaborar un solo tarro de miel. ¿Cuál es el slime más grande del mundo? El slime más grande hasta ahora pesaba más de 10 toneladas, 10.350 kilogramos. Esto es equivalente al peso de 7 hipopótamos adultos. Fue hecho por las industrias Fachverband Technischen en Austria el 14 de junio del 2018. El slime tenía un volumen total de 9.24 metros cúbicos. ¿Cuánto cuesta hacer un perfume? Menos de lo que crees. Los ingredientes dentro de una botella promedio de perfume de prestigio cuestan entre 1.2 y $2. Esto es menos del 1% del valor de un perfume al precio minorista. ¿Por qué es tan barato?
Hoy en día no se utilizan ingredientes ni esencias naturales costosas como en el pasado para fabricarlos, sino fórmulas químicas que imitan las esencias naturales, abaratando considerablemente el costo. A esto súmale el precio de la botella, unos $5, y el empaque, otros 5. El precio final del producto no sobrepasa los $12. ¿Por qué las explosiones nucleares tienen forma de Z? No solamente ocurre con las explosiones nucleares, también puede ocurrir en las explosiones no nucleares, erupciones volcánicas e incluso en incendios forestales. A esto se le conoce como la inestabilidad de Rayleigh-Taylor. Todo comienza con una repentina liberación de energía almacenada que calienta y expande el aire. A continuación se crea una burbuja de gas muy caliente, literalmente una bola de fuego, la cual al ser menos densa que el aire, se eleva como un globo aerostático. Esta es la parte superior del hongo. El centro de esta bola es más caliente que los bordes. Los gases y el humo en la orilla se enfrían más rápido. Estos descienden en una especie de cascada, formando así el tallo del hongo. ¿Cuál es el animal que come más? La musaraña pigmeo euroasiática es muy pequeña, pero su apetito es enorme. Este diminuto mamífero de apenas 9 centímetros de largo ingiere el 125% de su peso corporal en comida todos los días. Seguro pensabas que te íbamos a decir que un elefante o un hipopótamo, y la realidad es que sí. Estos animales comen mucho, pero en proporción a su tamaño, no tanto como los más pequeños. Estos suelen comer más porque queman la energía con mayor rapidez. El corazón de una musaraña pigmeo, por ejemplo, late 1200 veces por minuto, 15 veces más rápido que el de un humano. Ahora sabes por qué come tanto. Si un adulto humano de 62 kilogramos ingiriera el 125% de su peso corporal, lo que come la musaraña, devoraría 77.5 kilogramos de comida cada día, algo así como unos 380 emparedados. ¿Por qué el fuego no tiene sombra? El fuego sí proyecta una sombra, aunque muy tenue. Para lograr verla, la flama debe de estar iluminada por una fuente de luz más brillante que la misma. ¿Por qué parece que no tiene sombra? A diferencia de una persona u objeto, una llama no bloquea toda la luz que llega a ella. La mayor parte pasa a través de ella, haciendo parecer que no tiene sombra. ¿Por qué los supermercados no tienen ventanas? ¿Te has fijado que la mayoría de los supermercados no tienen ventanas? O si las tienen, solo están en la parte delantera de la tienda. Una de las razones es para mantener a la gente en la tienda por más tiempo. Al no tener ventanas, las tiendas crean un entorno artificial aislado del mundo exterior, en donde no hay distracciones que hagan que compres apresuradamente. Dentro del supermercado no te percatas de si sale el sol o está lloviendo, si es de día o si ya anocheció. La iluminación siempre es la misma, no importa la hora ni el día. Esto para mantener tu atención en una sola cosa: comprar sin distracciones. Y vaya que funciona. Seguramente alguna vez entraste al supermercado de día y saliste de noche. ¿En qué momento pasó? El mantener la luz del día fuera de las tiendas también ayuda a preservar los productos, ya que algunos alimentos pueden echarse a perder con la luz solar. Demasiada exposición al sol puede hacer que las etiquetas de los envases se desvanezcan. Además de que el tener ventanas significa desperdiciar espacio en las paredes para poner estanterías y productos. ¿Por qué los perros pequeños son tan bravos? Seguramente alguna vez te ha ladrado, gruñido o mordido un perro pequeño. A menudo los perros pequeños son más agresivos que los perros de gran tamaño. Existen varias teorías de por qué actúan de esta forma. Aunque no lo parezca, ellos son conscientes de su tamaño. Es debido a esto que siempre están a la defensiva y temerosos, ya que el mundo a su alrededor es muy grande y hostil ante sus ojos. También es posible que sea por nuestra culpa. Los dueños tienden a infantilizar a las razas pequeñas al tratarlos como bebés. A menudo son sobreprotectores, lo que fomenta esta actitud defensiva y agresiva a su entorno. ¿Qué pasa si te cortas en el espacio? Los astronautas deben tener mucho cuidado cuando están en el espacio, ya que si llegan a cortarse o a lastimarse, lo más seguro es que la lesión no se cure hasta que vuelvan a la Tierra o a algún lugar con gravedad similar. La razón de esto no se comprende del todo bien. Tiene que ver con las mitocondrias de las células. No funcionan tan eficientemente en la microgravedad. Es debido a esto que todo dentro de la estación espacial y las naves y cohetes espaciales está cuidadosamente diseñado para tener el menor riesgo posible. No existen muchas cosas puntiagudas ni con esquinas. Casi todo está acolchonado.
Aún así, los accidentes ocurren. Cuando un astronauta se corta, la herida no cicatrizará. La sangre no es capaz de formar coágulos aquí. Sin gravedad, las heridas no drenan. La sangre se acumula y coagula, el tejido se hincha. Cualquier hemorragia interna es una sentencia de muerte. Lo que hacen es envolver la lesión con un vendaje que actúa como un coágulo artificial e impide que la sangre fluya. ¿Cuál era la edad promedio en la que vivía un dinosaurio? La esperanza de vida en los animales depende principalmente del tamaño y el metabolismo. Por ejemplo, los grandes reptiles con metabolismo lento tienden a vivir mucho tiempo, mientras que las aves y los mamíferos con metabolismos más rápidos y sangre caliente, no tanto. La evidencia sugiere que la mayoría de los dinosaurios tenían metabolismos parecidos a los de las aves. Se estima que su expectativa de vida rondaba los 10 a 30 años. Este número varía dependiendo del tamaño del animal. Por ejemplo, los más pequeños, como los Compsognathus, probablemente no pasaban de los 5 años. El Velociraptor, 15 años. El Tiranosaurio Rex, unos 30 a 35 años. Algunos de los dinosaurios más grandes, como los saurópodos, vivieron por hasta 80 años. ¿Te puedes broncear con la luna? No. Por más que lo intentes, no podrás conseguir un bronceado lunar. Es cierto que la luna brilla debido a que refleja la luz del sol. Sin embargo, esta solo refleja una pequeña porción de la luz solar que la golpea, dependiendo el día, alrededor de un 3 a un 12%. Es tan poca la cantidad de luz ultravioleta que recibirías bajo la luz de la luna y a un ritmo tan lento que tu piel es capaz de reparar el daño antes de que notes una diferencia. ¿Qué significan los números en las tarjetas de crédito? Aunque pueda parecer aleatorio, los dígitos de las tarjetas bancarias están ahí por una razón y cada uno representa algo. La mayoría de las tarjetas se divide en 3 sectores. Los primeros 6 números representan al organismo emisor de la tarjeta, por ejemplo, un banco. El primer dígito nos habla del tipo de emisor. Las tarjetas que inician con el número 1 y 2 casi siempre pertenecen a aerolíneas. 3, viajes y entretenimiento, American Express, entre otras. Del 4 al 6, bancos, 4 para Visa y 6 para Mastercard. 7, empresas petrolíferas. 8, empresas de sanidad y telecomunicaciones. 9, del gobierno. Los siguientes 5 dígitos de este grupo describen a detalle el emisor, como a qué tipo de red pertenece, Visa o Mastercard, el país y otras cosas. El siguiente grupo, que básicamente son todos los números restantes menos el último, permiten asociar a la tarjeta con un número de cuenta bancaria y dan información sobre el titular de la tarjeta, como por ejemplo la entidad y la sucursal del banco. Y finalmente, el último número, el dígito de control que evita el uso fraudulento de la tarjeta.